Señor, yo te pido, Señor, que este estudio realmente sea de provecho, que este estudio realmente nos haga crecer, fortalecernos en ti, este tema tan importante, Señor, que tiene que ver con el arrepentimiento, Señor, con la verdadera conversión. Yo te pido que esto nos pueda instruir, nos pueda llevar, Señor, al nivel que tú nos quieres llevar, Señor, de conversión, de seguirte, de estar en tu presencia, de hacer tu voluntad y cumplir tus propósitos. Ayúdanos, Señor, ilumina nuestro corazón y nuestro entendimiento y nuestros espíritus para que esto lo podamos recibir y pueda tener su efecto. Tu palabra dice que tu palabra va y no vuelve vacía. Y es tan relevante este tema de la conversión porque es un tema que lo vivimos siempre como cristianos. Te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco del arrepentimiento. Este estudio ya es un estudio que igual vamos a ver después en el estudio de doctrina básica con más profundidad. Ahora vamos a ver algunos aspectos que son más relevantes y más importantes, que creo que tienen que quedar claros para un creyente para poder vivir su vida cristiana. Creo que antes de cualquier cosa, yo siempre que empiezo con este estudio, vamos a ir al Salmo 19, porque este estudio justamente está enfocado para que nosotros podamos entender de que tenemos una necesidad de arrepentirnos y que la necesidad del arrepentimiento va a venir de parte de Dios, no solamente de una manera mágica, ¿cierto?, sino que va a venir de una manera práctica por medio de las Escrituras. Y para eso tenemos que reconocer nuestra incapacidad de arrepentirnos. El Salmo 19, a ver, Franco, si puedes leer desde el versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Bueno, aquí vemos un ejemplo de los efectos que tienen las Escrituras sobre una persona y cómo uno puede ver, ¿cierto?, de que para que estos efectos tengan relevancia y puedan tener un efecto práctico, necesitamos nosotros tener esta condición que dice que los preceptos, la ley de Jehová, el temor de Dios y todas esas cosas son deseables y más que la miel que destila del panal y más que mucho oro afinado. Entonces tiene que estar ese aliento. Este estudio es para personas que realmente nos hemos convertido al Señor por la gracia del Señor Jesucristo y tenemos un deseo sincero por querer agradar a Dios independientemente que no sepamos qué es lo que le agrada a Dios todavía. Y para eso es la palabra de Dios la que nos convierte, la que va a hacer un efecto en nosotros, pero quiero enfocarme en el versículo 12. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que no son justos. Eso nos muestra de que hay errores, pecados, cosas que estamos mal haciendo, que nos son ocultas, que no tenemos la capacidad de poder entenderlas y de poder discernirlas. No tenemos la capacidad por nosotros mismos de discernir cuando nos estamos equivocando. Cuando las Escrituras dicen de que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No es algo solamente místico, sino que se está refiriendo a que cuando uno no tiene consejo, cuando uno no tiene una alianza interna, yo voy a creer que lo que estoy haciendo está bien, porque me voy a justificar con mis propios razonamientos que lo que estoy haciendo está bien. Necesito algo externo que me muestre qué es realmente lo bueno y lo malo. Por eso de que cuando no pido consejo o cuando no me abro a la posibilidad de que mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de razonar puede estar equivocada, la palabra de Dios no hace efecto en mi vida. Y no me puedo convertir, que es lo peor que le puede pasar a un cristiano, que deje de convertirse. Porque el convertirse es algo constante, que no tiene término, por lo menos hasta que venga el Señor Jesucristo.
Amén. Entonces, ¿necesitamos el arrepentimiento? Sí, necesitamos el arrepentimiento. Y para eso vamos a comenzar con Mateo 9, del 12 al 13, ¿cierto? Que en el Nuevo Testamento, esta palabra que se usa para arrepentimiento realmente es una palabra griega que más bien uno la podría traducir como conversión. Es un cambio de mentalidad, un cambio de forma de ser, un cambio interno. No es solamente dejar de hacer algo externamente, sino un cambio de mentalidad externa. Eso es lo que demanda Dios. ¿Amén? Entonces, el Evangelio del Reino, que es el Evangelio que predicamos, es el Evangelio del Reino de Dios que tiene el poder para habernos hecho nacer de nuevo, como ya vimos, que nos salvó, que nos hizo nacer otra vez. Todo eso es el poder del Reino de Dios. Y el Reino de Dios se mueve por medio de el arrepentimiento. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo predicó en Marcos 1, 14, dice, predicando el Evangelio del Reino, y decía, arrepentíos, decía, creed, o sea, decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces vemos de que el Evangelio del Reino de Dios que predicaba Jesús conllevaba su predicación el arrepentimiento, que no es simplemente decir arrepiéntanse, sino que el Evangelio del Reino es una forma de vivir. Nosotros, o sea, ¿cómo se llama? Hay que recordar de que en Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, habla de ponerse el calzado del Evangelio. Y eso está hablando de mi caminar, que yo camino, vivo según las enseñanzas del Evangelio, según la fe del Evangelio del Reino. Entonces, es una forma de vivir, no es solamente un discurso predicado, es una forma de vivir. Es un conjunto de doctrinas las cuales me sirven para desenvolver. El mismo Juan el Bautista lo predicó. En su predicación él decía, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Para que el reino de los cielos se acerque a nosotros, los poderes del reino de Dios se acerquen, necesitamos el arrepentimiento. Este arrepentimiento que es un cambio interno, un cambio de conciencia, un cambio de pensamientos. Por eso que muchas veces no se manifiesta en nosotros los poderes del reino venidero o del reino de Dios, porque dejamos de convertirnos, dejamos de arrepentirnos. Creemos que estamos bien, creemos que nuestros procesos mentales, nuestra forma de ser está bien, nuestra forma de razonar. Y tenemos que entender que no está bien, porque si estuviese bien, estaríamos viviendo el reino de Dios a plenitud. ¿Amén? Entonces necesitamos conversión, porque la conversión es la llave del crecimiento, la llave del desarrollo del cristiano. Pedro lo predicó en Hechos 2:38, dice, arrepentíos para perdón de los pecados. Arrepentíos y convertidos, dice. Y aquí Pedro usa una redundancia. Primero, para que haya perdón de pecados, tiene que haber previo el arrepentimiento y dice arrepentidos y convertidos. ¿Ven? Por lo tanto, necesitamos el arrepentimiento y la conversión, entendiendo que la conversión es un cambio de dirección. Yo voy caminando en una dirección y empiezo a caminar en la dirección opuesta, pero no solamente en la dirección opuesta, sino que hacia el camino que me traza Dios. Los apóstoles también predicaron el Evangelio del Reino. ¿Amén? Ahí, continuando con esto. En el Antiguo Testamento también nos encontramos con el arrepentimiento, que es una demanda de Dios. Por ejemplo, un texto bien conocido que ese sí lo vamos a ver, Segunda de Crónicas 7, 14 al 16. Segunda de Crónicas 7, 14 al 16. Nos vamos a encontrar con un llamado al arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento, ¿cierto?, es usada una palabra en hebreo que significa conversión, que significa ir en una dirección y caminar en una dirección opuesta. Es alejarse de algo y irse a otro lugar que es trazado, ¿cierto? Es empezar algo nuevo, apartarse, arrepentirse, cambiar, contrarrestar algo, ¿ya? Desistir de hacer algo, desviarse de hacer algo, detenerse, devolverse, enderezarse, girar, huir, negar. Todo eso es lo que tenemos que hacer con el pecado. Quitar, recapacitar, rechazar. ¿Amén? Eso significa en el hebreo. Entonces, así vamos entendiendo qué significa arrepentirse. Negar el pecado, dejar el pecado, entender que es reflexionar sobre él, un cambio interno de mente, de conciencia y un cambio de actitud. Que mi forma de ser va a ser diferente a la que he llevado, porque va a ser conforme a lo que Dios
me he ¿cierto? Atrasado, es un cambio de dirección. Entonces nos encontramos en 2 Crónicas 7, 14 al 16, dice, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. 16. Pues que ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella el nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Por eso que muchas veces no vivimos en la presencia de Dios. Por eso que muchas veces sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas porque hemos dejado de arrepentir. Quiero que quede claro de que el arrepentimiento y la conversión que estamos definiendo ahora según las Escrituras es algo constante, es la llave del crecimiento, la llave del desarrollo, es la base de la fe. Si usted deja de convertirse, deja de tener esta actitud de conversión, ¿cierto? Su fe no se va a desarrollar, su fe no va a crecer. Y no puede vivir en el reino de Dios. ¿Ya? Y aquí vamos a ver bastantes aspectos que tienen que ver con la conversión. Primero, humillación. En este pasaje dice, primero se humillar en mi pueblo. Aquí vemos algunos pasos de poder lograr esta conversión. Humillación, que significa doblar la rodilla. ¿Amén? Estar abatido, derribado, quebrantado, someterse, subyugarse. Hermano, muchas veces nosotros somos espirituales para las cosas que nos convienen, o naturales para las cosas que nos convienen, o místicos para las cosas que nos convienen. Nosotros tenemos que entender de que si usted no ora de rodillas, esa es la forma que usted se tiene que humillar ante Dios. Usted debe doblar su rodilla de forma física delante de Dios. En las Escrituras dice de que llegará el momento en que ante Jesús se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si usted no se postra a adorar ante Dios, ¿cómo va a decir que lo adora? Si parte de la adoración es postrarse. Si bien tiene que ver algo espiritual, por ejemplo. Yo no saco nada con doblar mis rodillas físicas si no estoy reconociendo en mi corazón que Dios es mi Rey y mi Señor. Claro que sí. Pero si yo lo reconozco en el corazón, debería hacerlo físicamente. ¿Amén? Es parte de la adoración. Jesús nunca dijo, no te inclines ante mí porque basta con lo que yo veo en tu corazón. Dejó que la gente se postrara ante él porque es parte de la adoración. Lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, usted necesita humillarse. Si no lo hace en la intimidad, usted necesita doblar sus rodillas en la intimidad, en la práctica. No como una religión. Pero necesita estar en esa condición, abatido, derribado, quebrantado, y someterse, que es la explicación o la definición de esa palabra en el hebreo. Necesita someterse ante Dios. Y eso es parte de lo que estábamos viendo ahora en el Salmo 19. ¿Quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Si yo no tengo esa disposición a que realmente lo que pienso que soy, lo que pienso que son las Escrituras, lo que creo que es lo bueno y lo malo, puede ser que esté errado y necesito ser corregido, si no tengo esa disposición real, no solamente un pensamiento, sino una disposición que se ven los frutos, que soy sensible a la voz de Dios, entonces no estoy humillado. ¿Amén? Entonces, los procesos de la conversión son eso, humillación. ¿Qué dice? Si se humillara en mi pueblo y oraren, oración. Si usted no tiene una vida de oración, no de un aspecto, ¿cómo se llama? Religioso, pero usted por lo menos debe orar una vez. Apartar un tiempo, el que sea, para orar. No, mientras está ahí, Señor, te pido que me bendiga esta noche. No. Necesita usted poner oración, porque si usted no entrena eso, si no se disciplina en eso, no va a tener la capacidad de convertirse. Por eso dice, ¿quién conocerá sus propios errores? Cuando usted ora porque sabe que necesita de Dios, usted se está humillando y está diciendo, Señor, yo reconozco que yo no puedo, necesito de Dios. ¿Amén? ¿Qué dice? Y buscaren. Y esa palabra buscar, ¿cierto? Significa, ¿cómo se llama? Obviamente buscar, ¿cierto? Pero especialmente en alabanza y adoración. Esa palabra buscar en el hebreo significa buscar a Dios en alabanza y adoración. Y también su significado significa esforzarse, consultar, demandar, desear, inquirir, interceder, investigar, mendigar, pedir. Entonces tiene que estar esa forma de ser en nosotros que constantemente estemos buscando, no solamente sentir que Dios está con nosotros, sino buscar su voluntad.
Y eso muchas veces conlleva el estudio de las Escrituras, participar en estudios como este para saber realmente qué es lo que dicen las Escrituras y poder capacitarme de manera que yo cuando lea las Escrituras pueda entender lo que realmente dice. ¿Ven? ¿Qué más? Y después dice, y se convirtiesen. Entonces, esos son los pasos previos para la conversión. Humillarse, orar y buscar. ¿Ven? Y ese buscar conlleva pedir perdón. En Mateo 18:26, amados, ¿cierto? En la versión 1909, cuando el Señor habla sobre, perdón, pero se me está secando. Cuando habla sobre, él explica una parábola, ¿cierto? De que había, ¿cierto? Había un deudor que el Señor le iba, ¿cierto? A vender a él con toda su familia para pagar esa deuda que él tenía con él. Y dice de que él postrado le adoraba. Eso dice en la versión 1909. Dice de que postrado le adoraba. Creo que en la versión 1960 dice de que postrado le rogaba. Pero, ¿cierto? Aquí dice que postrado le adoraba que le perdonara toda esa deuda. Por lo tanto, el buscar a Dios también tiene que ver con el pedir perdón. ¿Ven? Entonces, la búsqueda conlleva el pedir perdón. Y para pedir perdón necesito estudiar y saber de qué me tengo que arrepentir, que es parte de lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? El arrepentimiento es parte de la gran comisión. Es una demanda de Dios. Por ejemplo, en Lucas 24 dice, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase y se predicase en su nombre el arrepentimiento. Para que usted tenga la posibilidad de arrepentirse, y yo también, Jesucristo tuvo que padecer. Costó un precio. No es que yo me pueda arrepentir cuando yo quiera, porque miren, el ser humano puede tener mucho remordimiento en su conciencia, pero no puede optar al perdón si Dios no se lo quiere dar, por muy arrepentido que esté. Por ejemplo, si ¿cómo se llama? Hice algo y puedo darme cuenta que todas mis acciones me van, ¿cómo se llama? A llevar a un fin terrible, puedo tener mucho que decir por qué hice esto, Señor, que, etcétera, etcétera, que perdóname, pero si Dios no quisiera perdonar, por muy sentimiento que yo tenga, yo no tendría opción a la arrepentimiento. Por eso que dice Jesús que fue necesario que el Cristo padeciese para que se pudiese predicar el arrepentimiento. Entonces, si el ser humano tiene la opción de arrepentirse, es por causa de que hubo alguien que pagó ese precio. Con la disposición que Dios tiene a perdonar. Amén. Porque hay que recordar de que Dios es Dios. Y yo no puedo forzarlo a que me perdone. Por muy arrepentido que esté. Porque Él sigue siendo Dios. Es su reino, es su casa, es su creación. Y Él se la da a quien quiere. No hay ningún juez ni árbitro fuera de Él que lo pueda obligar a hacer algo. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos la opción de arrepentirnos, que hay un sacrificio hecho por Él mismo, para nosotros vemos que su beneplácito hacia nosotros. Y eso nos da firmeza, porque todo lo que ha hecho lo hace porque quiso, no porque se ha visto en alguna obligación. Vemos también en Hechos 17:30 que es una demanda de parte de Él, o una denuncia. Por ejemplo, en Hechos 17:30 dice que Dios demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Es una demanda, no es una opción. ¿Ya? Ahora, es necesario para poder creer y ser salvo. Nosotros ya vimos el estudio de la salvación y el del nuevo nacimiento. Que el fruto del nuevo nacimiento es la salvación o el fruto de la salvación es el nuevo nacimiento. Pero para que eso se lleve a cabo, necesitamos arrepentirnos. Y por otro lado, para poder vivir en la vida que hemos recibido en el nuevo nacimiento, que es la vida de la resurrección, necesitamos constantemente tener la disposición a arrepentirnos. ¿Amén? Y el arrepentimiento prepara el camino para la visitación de Dios, por ejemplo, para poder ser sanos, para poder ser libres de contaminaciones espirituales, de luchas en áreas de la salud, área sexual, ¿cierto? O cualquier cosa, para poder tener la visitación de Dios que nos da el poder para poder ser libres. Lo que prepara la visitación de Dios es el arrepentimiento. Necesito tener una actitud. Puede ser que no entienda muchas cosas, pero si tengo la actitud, eso abre la puerta.
para que Dios pueda estar conmigo. Quizás con el tiempo van a haber cosas que recién voy a entender que tengo que cambiar, pero si tengo la actitud, la disposición para el arrepentimiento, ahí voy a poder vivir en la vida de la resurrección de Dios y voy a poder ser bendecido. Aunque hayan cosas que cambie después. Pero si yo voy a estar empecinado en hacer algo, pese a que Dios me está mostrando que lo tengo que cambiar, entonces no voy a poder vivir en la vida que Dios quiere que yo viva. ¿Amén? Sigamos. ¿Qué más? Es un requisito para el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 2:38 dice, arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. No solamente para ser bautizados en el Espíritu Santo, sino para poder vivir la unción del Espíritu Santo. ¿Qué más? Anula la ira de Dios. El arrepentimiento anula la ira de Dios. Nosotros tenemos que entender de que nuestros pecados que hemos hecho antes de la conversión, incluso después de la conversión, merecen la ira de Dios, el castigo de la ira de Dios. Pero el arrepentimiento lo anula. Para eso vino el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Hechos, en Romanos 2:5, dice, tu corazón no arrepentido, o por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Amén? Entonces, no es que Dios quiera derramar su ira, sino que lo que nos aparta de la ira de Dios es el arrepentimiento. Y estamos simplemente un paso, porque Dios nos da la opción del arrepentimiento, somos nosotros los que tenemos que responder. ¿Cómo yo respondo al llamado al arrepentimiento? Humillándome, reconociendo que lo que Dios me está mostrando por medio de las enseñanzas de las Escrituras es así, independiente que yo piense lo contrario. Puedo yo estar muy convencido, pero incluso yo me puedo... Miren, yo estuve en un proceso de conversión, bueno, siempre constante, pero en mi conversión yo estuve un año y medio, pidiéndole a Dios todos los días, conviérteme, dame conciencia del pecado porque yo no la tengo. Había muchas cosas que yo pensaba y creía que estaba bien. Estaba convencido que estaba bien, pero yo estuve un año y medio orando ante Dios diciéndole, yo no tengo la capacidad, desecho lo que yo pienso, dame conciencia porque yo me quiero arrepentir de verdad. Aunque yo pensaba que todo lo que yo pensaba de las Escrituras estaba bien, correcto, estuve un año y medio. Y al terminar ese año y medio, recién Dios me abrió el entendimiento y la conciencia, y recién pude entender realmente que lo que yo pensaba de las Escrituras estaba errado y me tenía que arrepentir. Eso es humillar, porque así yo demuestro que independientemente que yo creo que algo está bien, no lo estimo como la regla que tengo que seguir, sino que hay una regla divina, una moral divina que tengo que descubrir. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, participando en estos estudios, en los del día viernes, en los cultos, preguntando si tengo alguna duda, que leo las Escrituras y si no entiendo, leo otra vez, pregunto si no entiendo algo y tengo una disposición a hacer lo que sea necesario por amoldarme a lo que dice la palabra. Eso es arrepentimiento, eso es conversión. ¿Amén? Y eso nos aparta del juicio de Dios, porque el pecado trae juicio de Dios aquí en la tierra. El pecado trae consecuencias, trae castigo. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:31 dice, examinemos, dice, si os examinásemos, ¿cierto? Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, Pablo, lo que dice aquí de que la forma en que nosotros podemos escapar del juicio es examinándonos a nosotros mismos. Y eso es sumamente importante porque aquí Pablo está hablando con cristianos. Y esa es la condición que nosotros tenemos que tener. Por ejemplo, Pablo aquí dice de que somos juzgados para no ser castigados con el mundo. Eso significa que Dios en su misericordia, usted fue salvo, nació de nuevo, y Dios se compromete a trabajar en usted para que no reciba el castigo de la ira de Dios venidera, porque la sangre de Jesucristo nos libra de la ira venidera, eso está claro. Pero no es algo mágico, no es que tengo un sello, una marca mágica y que sobre mí no va a caer la ira, sino es algo práctico. Dios literalmente por medio del Espíritu Santo me está librando de la ira venidera. ¿Y cómo lo hace? Muchas veces castigándome aquí en la tierra para que eso no sea castigado con la ira de Dios. Pero me castiga según
la condición de hijo que tengo ahora, no como la condición de enemigo. Por ejemplo, mi hijo, hay cosas que yo tengo que castigar en él, y que pese, ¿cierto?, a que tiene 2 años, hay cosas que he tenido que castigar en él, cosas que no puedo hacer con otro niño, porque otro niño no tiene la condición de hijo. Pero ese hijo que no es corregido en eso, va, ¿cierto?, a terminar siendo irrespetuoso, va a terminar, ¿cómo se llama?, sufriendo las consecuencias de no haber sido corregido. Capaz que termine siendo un, ¿cómo se llama?, delincuente, etcétera, etcétera. En cambio, mi hijo que es castigado ahora, yo lo estoy librando de la ira, por decirlo así. Porque yo lo estoy castigando y envío juicio sobre él, entre comillas, según la condición de hijo que tiene, porque yo con él estoy comprometido a ser papá, pero no con los otros niños del mundo. Así Dios también, cuando dice aquí de que somos juzgados o somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo, es lo mismo. Dios nos juzga y nos castiga, pero según la condición de hijos, no la condición de enemigos, porque la ira venidera es para los enemigos de Dios y el castigo tiene otro propósito. En cambio, Dios nos trata o nos disciplina según la condición de hijo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esta palabra castigo o juicio suena fuerte, porque tenemos un concepto errado de qué es castigo. ¿Ya? Entonces, necesitamos entender de que lo que nos libra de esos juicios es la capacidad de examinarnos a nosotros mismos. Como veíamos en primera de Corintios 11, dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, si usted no quiere ser disciplinado, necesita tener y desarrollar esa capacidad de examinarse usted mismo. Y esa palabra examinarse significa que yo me separo completamente, que yo tengo una capacidad de reflexionar de una manera imparcial. Puedo discriminar, puedo poner en tela de juicio lo que yo creo que es cierto y lo que yo creo que está bien y está mal. Necesito tener esa capacidad. Esa es la condición de una persona que tiene arrepentimiento y conversión. Que constantemente yo pueda desarrollar la capacidad de examinarme a mí mismo. Tener esa capacidad de poner en tela de juicio lo que yo creo que es bueno y lo que yo creo que es malo. ¿Amén? En Apocalipsis 2, 20, 23 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no se ha arrepentido. Yo, Jesucristo, ¿cierto? Yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella. Aquí está hablando de, ¿cómo se llama? De Jezabel. Dice, en muy grande tribulación si no se arrepintieran de sus obras. Y mataré también a sus hijos. Esto nos muestra de que incluso puede venir castigo de Dios, aunque no en este ¿cómo se llama? Extremo, ¿cierto? Pero de que el mismo Señor Jesucristo interviene sobre nuestras vidas con situaciones complejas muchas veces para llevarnos al arrepentimiento. O que vienen sobre nosotros porque no nos queremos arrepentir. Por ejemplo, es diferente que yo corrija a mi hijo por algo que yo le estoy enseñando a hacer. Pero, ejemplo, si él tiene 15 años y le sigue faltando el respeto a su mamá, a mí, ya más que una corrección, es una disciplina, un castigo que conlleva, porque yo ya cumplí el periodo de enseñanza. Por ejemplo, ahora simplemente es enseñanza, porque él no sabe distinguir qué es faltar el respeto y no. Pero cuando ya es más grande, ya tiene esa capacidad. Entonces, si no la quiere usar, yo ya tengo que castigarlo para que aprenda que tiene consecuencias lo que es. Entonces, la falta de arrepentimiento muchas veces nos trae juicio. ¿Ven? Ahora, el arrepentimiento, la conversión, es necesario para recibir liberación. Si usted quiere ser libre de las opresiones del enemigo, necesita tener arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no puede ser libre de los ataques del enemigo. ¿Amén? Entonces, vamos a ver. En 2 Timoteo 2:25 dice de que el siervo de Dios debe ser manso y humilde, ¿cierto? Para que los que se oponen se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y también dice de que Dios le conceda que se arrepientan y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.
¿Cómo me puedo zafar del lazo del diablo? Arrepintiendo y convirtiendo. En Marcos 1:15 también dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Ya? Y cuando habla del reino de Dios se ha acercado, está hablando literalmente de liberación, porque nos encontramos otros pasajes donde, ¿cierto?, el Señor Jesucristo habla de esto, por ejemplo, en Mateo 12:28, que dice de que la señal de que el reino de Dios ha llegado a nosotros es la liberación. Por ejemplo, dice, mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Para que el reino de Dios llegue a nosotros, se acerque a nosotros, con liberación, necesitamos el arrepentimiento. ¿Amén? Vamos a ver. Quiero que abramos y veamos un ejemplo del arrepentimiento en Lucas 18, 9, 14. Lucas 18, 9, 14. Dice, y dijo a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como los publicanos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Amén. Entonces, quiero que podamos ver esto porque uno de los temas principales, ¿cierto?, es, primero, ¿a quién le refirió el Señor Jesucristo esta parábola? A personas que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Entonces, amados, vemos esta parábola que el Señor Jesucristo dice esta parábola a gente que confiaba en sí mismo como justos y menospreciaba a los demás. Cuando nosotros dejamos de tener esta condición del arrepentimiento, empezamos inconscientemente a considerarnos como justos y a menospreciar a los demás. Y a veces nosotros pensamos que estos son los que andan con el pecho inflado, nomás, ¿cierto? Y que se creen espirituales, pero muchas veces nosotros caemos en eso cuando nosotros juzgamos a los demás por cualquier cosa, porque son espirituales, porque son muy callados, porque son muy eufóricos, etcétera, etcétera. Y dentro de nosotros, cuando juzgamos, cuando yo juzgo a alguien, hermano, es porque me siento superior a él. Y no nos podemos engañar. Cuando yo juzgo a alguien, es porque me siento superior a él. Porque yo me estoy poniendo como juez. Yo creo que tengo una moral más elevada para condenar una actitud o una forma de ser de alguien. Entonces, estoy cayendo en esto. Necesito yo salir de esta condición porque esta parábola iba dirigida a quienes pensaban que eran superiores a los demás y pensaban de sí mismos que son justos. Ya hay, ¿cómo se llama?, detalles bien importantes. Por ejemplo, ¿cierto? El Señor Jesucristo habla de dos personas que están orando. El fariseo, que era un líder religioso que entendía las escrituras y las estudiaba muy bien. Y había otro que era un publicano, que era un desertor del pueblo de Israel. Era una persona que había traicionado a Dios y que era odiado, aborrecido y era considerado un pecador. Era considerado lo último del pueblo judío. ¿Por qué? Porque era una persona que, ¿cómo se llama?, que cobraba impuestos. Que se había pasado para el bando romano para quitarle el dinero a los mismos judíos. Entonces, ¿cómo se llama?, un detalle importante de que este fariseo que consideraba que él era justo, que no necesitaba de arrepentirse, dice que oraba consigo mismo. Por ejemplo, dice, el fariseo en pie oraba consigo
consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Ejemplo: Señor, te doy gracias porque yo no soy tan espiritista como este, yo no soy tan místico como este, yo no soy tan callado como este, yo no soy tan serio como este, yo no soy tan religioso como este. Estoy en la misma condición y mi oración ni siquiera es oída por Dios. Porque si yo no tengo una actitud humilde, una actitud de arrepentimiento, mis oraciones no son oídas. Dice de que el fariseo estaba orando consigo mismo, porque tenía esta condición. Amén. Pero el publicano dice de que no usó ninguna palabra como Señor, Dios Santísimo, sino que lo único que dijo: Señor, sé propicio a mi pecado. O sea, perdóneme, Señor, ten misericordia de mí. Y vemos de que Jesús nos explica, ¿cierto?, de que una de las cosas más importantes es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, el fariseo creía que no tenía nada malo, y eso no descalifica, porque en Romanos 3, 9, 13 dice de que todos son pecadores, ni uno es bueno. Incluso Pablo, él se considera siempre que escribe como pecador, aún siendo apóstol. Entonces, ¿quiénes somos nosotros muchas veces para considerar de que no somos pecadores? Porque cuando yo dejo de entender mi condición pecadora, que depende de la gracia de Dios y que necesita un arrepentimiento constante, ¿cierto?, empiezo a tratar a los demás sin misericordia. ¿Amén? Que no significa que tengo que ser un, ¿cómo se llama?, religioso, ¿cierto? Y que tengo que estar buscando hasta lo más mínimo, ¿cierto? Que no tomo bebidas, ¿cierto? Que no puedo decir esta palabra porque si no me voy al infierno, me voy a quemar y todo, no, sino que es algo que tiene que fluir naturalmente, que tenemos que entender que tiene más que ver con la condición interna que con la condición externa. ¿Amén? Bueno. O, ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, que no puedo ver, ¿cómo se llama? No puedo ver, ¿cómo se llama? Ver una película no, de Marvel, por ejemplo, que son tan buenas. Se trata de... Ya. ¿Qué más nos encontramos acá? Que según esta parábola, ¿qué es lo que está enseñando el Señor Jesucristo? Si bien está hablando de la condición con que hay que llegar ante Dios, también está hablando de lo que tenemos que conseguir cuando oramos, cuando buscamos de Dios. ¿Y qué es eso? Está en el versículo 14. Os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza sea humillado y el que se humilla será ensalzado. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en nuestra búsqueda de Dios? Cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora, cuando usted viene para congregarse, el compartir. ¿Qué es lo que usted tiene que buscar cuando se impregna de la presencia de Dios, del cuerpo de Cristo, que vuelvo a reiterar, no es algo místico? Muchas veces el simplemente compartir entre nosotros, hablar, nos estamos, ¿cómo se llama?, edificando, porque es una necesidad compartir con otros. Hablar, reírnos, llorar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con qué propósito lo hago? Ser justificado. Dice, por eso dice Jesús, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque ese es el propósito de la búsqueda de Dios en todos los aspectos. ¿Amén? Ahora, vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. No sé cuánto llevo, yo creo que ya nos queda poquito. ¿Qué hora es, hermano? 5:10. Nos quedan como 15 minutitos. Ya. Vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo y aquí sí nos vamos a detener un poquito. Hablamos un poquito de esto en el arrepentimiento, así que lo vamos a ver rápido. Vamos a ver Juan 16. O sea, ya vimos esto en el estudio de la salvación con nuestro hermano Franco. Juan 16, del 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y quiero explicarles esto con un poquito más de detalle. Cuando habla de que el Espíritu Santo redarguirá o convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, es que el arrepentimiento tiene una obra que el que convence es el Espíritu Santo. Por eso que necesitamos el poder de Dios.
y la búsqueda de Dios. Y ese convencimiento de pecado, tenemos que entender de que el pecado es errar al blanco. Si yo estoy desviado 1 grado en una línea recta, ya no estoy llegando al blanco perfecto. Por lo tanto, podemos nosotros llevar una vida cristiana aparentemente muy buena, pero muchas veces esa vida cristiana, muchas cosas son a nuestra manera, que puede ser que no sean del todo malas, pero según nuestros conceptos, nuestro juicio, que es limitado, está bien, pero no estamos en el blanco perfecto. Nosotros necesitamos crecer, de ser como esposos, como esposas, como padres, como personas, como ciudadanos de una nación, como compañeros en el trabajo, compañeros de estudio, como todo. Necesitamos crecer y desarrollarnos. Si usted no está creciendo, es porque está estancado y necesita aprender a arrepentirse. Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado. ¿De qué más? De justicia. Y cuando convence de justicia, hay 2 partes, que dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y hay 2 partes, de justicia por cuanto voy al Padre y de justicia por cuanto no me veréis más. Cuando dice por cuanto voy al Padre es porque Jesús está declarando que el Espíritu Santo los va a convencer de que la justicia de Jesucristo es la única justicia perfecta que le dio la puerta y entrada ante el Padre. En el Salmo dice, ¿quién entrará? El de manos limpias, el de corazón puro. En los Salmos, ¿cómo se llama? También dice que no estará delante de ti el que tiene manos sucias, el inicuo, el impío o el pecador. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos tiene que convencer de la justicia de Jesucristo. Esa es una revelación que nos da el Espíritu Santo, que la necesitamos para la conversión. Que Jesucristo nos muestre la santidad, la perfección, la moral, la actitud, el carácter de Jesucristo. Y eso se aprende en nuestra relación con la palabra de Dios. Ya sea nuestra lectura bíblica, las enseñanzas como hoy, etcétera, etcétera. Aprendemos cómo es la justicia de Dios, pero la revelación va a venir por obra del Espíritu Santo. Además de eso, nos encontramos que después dice, por cuanto voy al Padre, dice, y no me veréis más. Y cuando dice, no me veréis más, nos encontramos con el hecho, ¿cierto?, de que nos muestra de que es necesario que el Señor Jesucristo esté a la vista del Padre para que nos dé a nosotros la oportunidad de arrepentirnos. Porque el Señor Jesucristo podría haber establecido inmediatamente el reino acá. Pero este periodo, que muchas veces uno llama el periodo de gracia, es justamente para darnos la oportunidad de entrar al reino de Dios, de desarrollarnos, de poder optar a los galardones que Dios nos quiere dar. ¿Ven? Y obviamente cuando da conciencia de juicio, es porque el juicio que sufrió el Señor Jesucristo es el juicio, la condenación o la derrota contra Satanás. Y nosotros podemos ser libres de Satanás, y eso nos tiene que traer conciencia el Espíritu Santo. Usted tiene que entender de que si usted se ha convertido de las tinieblas a la luz, necesita muchas veces ser libre, porque hay demonios que pueden estar operando en nuestra mente, en nuestra voluntad. Y los demonios cuando operan no son como en las películas, hay casos que sí, pero son muy pocos, sino que se camuflan con nuestra personalidad, nos hacen creer que nosotros somos así, y muchas veces son demonios. Y el arte de los demonios es justamente convencernos de que no es un demonio, que es nuestro carácter, nuestra personalidad. Como una de las cosas que yo me puedo dar cuenta, el Espíritu Santo es el que me convence. ¿Por qué? Porque esos demonios ya fueron vencidos. En el nombre del Señor Jesucristo van a salir. Y no, ¿cierto?, con que yo me transfigure, con que me suba al techo y todas las cosas que vemos en la política, sino que simplemente en el nombre de Jesús tienen que salir. Pero necesito que el Espíritu Santo me convenza. ¿Cómo voy a ser libre si no sé que estoy preso? ¿De qué me voy a arrepentir? Entonces, los demonios lo que más hacen es camuflarse, hacernos creer que esa área es parte de mi personalidad. Y eso pasa principalmente en los pecados que tienen que ver con la hechicería, con la idolatría, con las religiones falsas y en el área sexual. Es donde más puerta abierta tienen para inmiscuirse en nuestra personalidad. Y nosotros pensamos que somos así. Si usted se da cuenta por las Escrituras que hay algo que está errado y usted lo quiere cambiar, y usted empieza a hacer todo lo posible por cambiar esa actitud, y usted se da cuenta que hay un impulso dentro de usted, que usted intenta cambiar, pero vuelve a caer constantemente, y usted se da cuenta que no puede cambiar por sí mismo, lo más probable es que esté bajo una influencia demoníaca. Y eso sale con liberación.
a ese demonio que está dentro de usted se le reprende literalmente y se le ordena salir, y tiene que salir en el nombre de Jesús. Muchas veces es simplemente con orar, muchas veces es un proceso que se da por medio de la conversión. ¿Amén? Y eso es parte de los beneficios que nos da Dios. Nosotros tenemos que entender de que antes de estar en Jesucristo estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Y de eso nos vino a rescatar Jesús. No es que Dios haya querido que entraran demonios en nosotros, sino que en esa condición estábamos. Es como, ¿cómo se llama? Si mi hijo está en un ambiente donde todos están con COVID, ¿cierto? Una pieza así cerrada donde está el virus aquí, donde está completamente infectado, y yo saco al niño, y no porque aparentemente no tenga síntomas, no tengo que hacer nada. Tengo que saber de que probablemente tenga el virus adentro. Y si yo tengo la fórmula, ¿cierto? Para poder, ¿cómo se llama? Para poder extraer el virus, tengo que sacarlo. Por mucho que, ¿cómo se llama? Que crea que no lo tiene. ¿Amén? Ya. Vamos a ver. Para poder entender esto, ¿cierto? Déjeme revisar una cosa. Tenemos que entender de qué nos tenemos que arrepentir. Y aquí sí voy a ir un poco más rápido. Tenemos que entender de qué nos tenemos que arrepentir. Y de lo que nos tenemos que arrepentir es del pecado. Ahora, el tema está, ¿qué es pecado? Según la Biblia, es toda transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 y Santiago 2:10 nos muestran de que toda transgresión de la ley de Dios es pecado. Y de eso nos tenemos que arrepentir. Desde Génesis a Apocalipsis. Entendiendo que hay leyes que tienen que ver con la moral de Dios y otras que eran leyes civiles especialmente para el pueblo de Israel. Si yo tengo un hijo rebelde, no voy a ir con piedras, ¿cierto? Hasta que muera, sino que hay leyes que eran civiles para el pueblo de Israel conforme a la condición del pueblo de Israel, pero son las leyes morales. ¿Ya? ¿Qué más? Toda maldad, y la maldad es lo que no viene de Dios. Toda maldad es pecado. Eso lo dice la Biblia en 1 Juan 5:17. La amistad con el mundo, que no quiere decir de que no me pueda relacionar con gente del mundo, porque es obvio, ¿cierto? Sino que está viendo cuando yo me hago compañero de las cosas que hace. ¿Qué más es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17. Y eso es importante porque muchas veces yo sé hacer lo bueno y no lo hago. O sea, el pecado no es solamente hacer lo que Dios prohíbe, sino es no hacer lo que Dios manda. Las dos cosas son pecado. Cuando yo hago lo que Dios dice que no lo tengo que hacer, es pecado. Y cuando yo no hago lo que Dios dice que sí tengo que hacer, también es pecado. Por ejemplo, Dios dice de que tengo que amar, que tengo que perdonar, que tengo que ser humilde. Entonces, si yo no lo hago, también soy pecado. ¿Amén? ¿Qué más? Hacer acepción de personas también es pecado. Muchas veces nosotros caemos en eso. De que porque es más alto, porque es más chico, porque ora más fuerte, porque no ora mucho, porque canta, porque no canta, porque ora con las manos arriba, porque es muy eufórico, porque es muy místico, ¿cierto? Y siempre estamos haciendo acepción de personas en nuestro corazón y vamos separando a la gente en nuestro corazón. Estos son los más buenos, los que me quedan mejor, estos son los religiosos, estos son muy acá, y eso es pecado y necesita arrepentimiento. ¿Amén? ¿Qué más? La incredulidad es pecado. Romanos 14:23 dice de que todo lo que no es de fe es pecado. ¿Amén? Y de esas cosas son las que nos tenemos que arrepentir. Vamos a ir viendo algunas cosas más específicas también. Algunos pecados mencionados en la Biblia. Bueno, me voy a... Vamos a ver. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice, mas los temerosos e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras,
Todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segura. Miren, ni siquiera dice el infierno. ¿Vale? Yo no soy partidario de predicar el infierno, porque el infierno es un lugar temporal, aunque muchas veces hay que mencionarlo. Pero si hay que predicar sobre una condenación venidera, creo que habría que predicar sobre el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde el mismo infierno va a ser echado al lago de fuego y azufre, que estamos hablando de una condenación perpetua, donde ya no hay vuelta atrás. Entonces, pecados que llevan, ¿cierto?, a esa condición. Temerosos, que no es tener temor, sino que está hablando de cobardía. ¿Ya? Los temerosos, los incrédulos, los abominables, los homicidas. Aquí está hablando de homicidios, de cosas abominables ante Dios, de la fornicación, la hechicería, la idolatría, la mentira, y aquí está hablando de condiciones. No es que si yo miento una vez, me voy a ir al lago de fuego y azufre. Para eso tenemos justamente el arrepentimiento y la sangre de Jesucristo, nos limpia todo pecado y Dios es amplio en perdón. Como dice, cierto, en primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Pero cuando nosotros nos entregamos a la mentira, vivimos de la mentira, o en la idolatría, en la fornicación, y como estábamos viendo, cierto, el viernes, el sexo, hermanos, toda inmoralidad sexual es catalogada por la Biblia como fornicación. La sexualidad es para vivirla en el matrimonio y de cierta manera. ¿Puedo disfrutarlo? Sí. Puedo tener deleite, todo el deleite que quiera, pero es para vivirla dentro del matrimonio. ¿Amén? Y es una parte importante del matrimonio. La idolatría. Hermanos, adorar imágenes, postrarme ante imágenes, participar de una religión que adora imágenes es idolatría y yo me tengo que arrepentir porque para Dios es un pecado gravísimo. Las escrituras dicen, no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo, que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni de animal, ni de esfinge o imagen de hombre, ninguna imagen te harás ni te postrarás ante ella. Y Dios es claro en las escrituras. Incluso cuando Dios le habla al pueblo de Israel, les habla de un monte con llama y Dios les dice, no les mostré ninguna imagen de mí, ninguna figura de hombre, para que ni siquiera de mí hiciesen ninguna figura. Porque para Dios es idolatría y es un pecado que, como vemos acá, lleva incluso al lago de fuego. De esas cosas nos tenemos que arrepentir, porque es pecado. La idolatría, ¿qué más? La hechicería, vernos el tarot, estar, ¿cómo se llama?, preocupado de los signos de, ¿cómo se llama?, el zodiaco. Todas esas cosas son hechicería, por muy lindas que se vean. Muchas veces uno ve, ¿cómo se llama?, en las películas, ¿cierto?, en series y todo lo demás, de que algo tan lindo, por ejemplo, ¿cierto?, que un niño muere y supuestamente viene esa alma del niño para, ¿cómo se llama?, despedirse de los padres que están muy mal, ¿cierto?, porque piensan que fue culpa de ellos, ¿cómo se llama?, el niño se habla, ¿cierto?, que por medio de una mail, no sé, ¿cierto? Y ellos quedan en paz y el niño puede irse con Dios a descansar. Eso es una mentira diabólica. Las escrituras dicen de que los muertos están y nada saben de muertos. Una persona muere y ya no tiene conexión con la tierra. Está en un lugar, ya sea con Cristo o en el infierno. No hay intermedio. Ahora, nadie puede asegurar que alguien está en el infierno o alguien está, ¿cierto?, en el cielo y uno puede decir, yo sé que está en el cielo porque Dios es el que sabe lo que Él hace con la persona en lo íntimo hasta el hecho de su muerte. Quizás hay mucha gente que uno cree que está, ¿cómo se llama?, en el infierno y probablemente esté con esa clase de justicia. Porque Dios es el autor de la salvación, no, ¿verdad? Y al revés, quizás uno piensa de que este debe estar, ¿cierto?, en el cielo y quizás no está ahí. Pero nosotros hemos confiado la salvación de nuestras almas en la obra de Jesucristo. Entonces, la hechicería, invocación a los muertos, cualquiera que sea, medium, la ouija, el vernos las cartas, el horóscopo, ¿cómo se llama? Esa cinta roja para, ¿cómo se llama?, el mal de ojo, el colgar, ¿cómo se llama?, las tijeras para que no entren cosas malas, ¿cierto?, a la casa. ¿Cómo se llama?
El gato, ¿cierto? Que con la manito para atraer la prosperidad, ¿cómo se llama? El elefante, ¿cómo se llama? Que le pongo ¿cómo se llama? Un billete aquí para que venga. Todas estas cosas son hechicería y son demoníacas. Y no solamente son pecados que llevan al lago de fuego y azufre, ¿cierto? Sino que también son pecados que traen alto grado de contaminación demoníaca a nuestras finanzas, a nuestra mente, a nuestras casas, a nuestra sexualidad, a nuestra forma de ser. Y eso es lo que dice las Escrituras. ¿Ya? Vamos a ver Apocalipsis 22:15. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Y aquí vuelve a nombrar algunos pecados que ya vimos antes. La hechicería, la disolución, que es entregarse a las pasiones desordenadas como alguien que se emborracha. ¿Qué más? Los homicidas. Y acuérdense que las Escrituras dicen que si yo aborrezco a mi hermano o le retengo el perdón, me hago homicida. Amén. Y vuelve, ¿cierto?, a nombrar la hechicería, vuelve a nombrar la idolatría y vuelve a nombrar la mentira. Entonces nos estamos dando cuenta que esas cosas son importantes para Dios y son graves, por muy inocentes que parezcan o por muy inconsciente que lo hayamos hecho. Por ejemplo, mi hijo accidentalmente puede dejar caer o puede jugar con un cuchillo porque ve, ¿cierto?, el cuchillo que brilla todo lo demás y le puede enterrar, ¿cómo se llama? El cuchillo eh, le puede enterrar el cuchillo a mi, ¿cómo se llama? Esposa, a mí, ¿cierto? En un pie, en una mano, no sé, por muy inocente que sea, el daño que causó está igual. Él puede ser que lo haya hecho jugando, pero el daño que causó es el mismo que si lo hubiese hecho con mala o con buena intención. Obviamente que el grado de contaminación cambia, pero el daño del pecado y el pecado ante Dios es el mismo, por lo tanto necesitamos arrepentir de la hechicería, de la idolatría, por muy ignorantemente que lo hayamos hecho. Es que, Señor, yo no sabía. Sí sé que no sabía, pero te tienes que arrepentir. Porque es pecado igual. Obviamente el grado de contaminación y de juicio es diferente, porque alguien que sabe hacer lo bueno y no lo hace, obviamente que el castigo es en proporción a eso. Pero si yo lo hice sin saber y ahora sé, me tengo que arrepentir. Porque el arrepentimiento es la única llave que me libera de esas contaminaciones. Amén.